Suele ser bastante complicado asignar un valor a la probabilidad para un determinado evento, sobre todo cuando no tenemos una gran estadística que nos diga con qué frecuencia ha ocurrido ese evento, o en el caso de que estamos evaluando una actividad nueva, y por lo tanto no hay estadística y hay que recurrir a otro tipo de conceptos para evaluar y asignar un valor a la probabilidad. Lo que estamos viendo en pantalla es un ejemplo de un método para obtener un valor de probabilidad. En este ejemplo, ¿sí?, que es una escala que va del 1 al 4 en realidad, eh, el nivel de probabilidad se obtiene a partir de 4 subíndices, que son infraestructura, procedimientos, capacitación y comportamental. En el caso de infraestructura, vemos que es una escala de 4 niveles. En el nivel más alto, que es cuando la probabilidad es más baja, ¿sí?, dice que la infraestructura le corresponde un valor de 1 cuando las medidas de ingeniería existentes son suficientes para evitar accidentes o afectación a la salud de cualquier persona en el sector, independientemente de sus habilidades o su comportamiento. Esto es, nos encontramos en una situación tal que la infraestructura existente es capaz de evitar los accidentes. Esto puede ser porque tenemos una guarda de máquina muy robusta y eficiente y no es posible que nadie se accidente, o puede ser, por ejemplo, en el caso de una instalación eléctrica, que sería el caso de un domicilio, ¿sí?, donde la infraestructura existente, esto es, las llaves, los caños, la canalización, los aparatos, todo, es suficientemente seguro como para evitar que se accidente una persona. Por eso es que dentro de nuestros domicilios no hace falta ser un electricista matriculado para estar cerca de una instalación eléctrica, encender la luz sin estar pensando en que existe un riesgo de recibir una descarga eléctrica. Es porque la infraestructura es la adecuada, ¿sí? Y tenemos los otros niveles de infraestructura hasta que llegamos a una probabilidad 4 correspondiente a la infraestructura cuando no existe una infraestructura adecuada, ¿sí? Con el otro subíndice tiene que ver con procedimientos, ¿sí? La probabilidad más baja es cuando no se requiere un procedimiento específico o cuando existe un procedimiento muy satisfactoriamente. Y en el peor nivel, más alto de probabilidad 4 de ocurrencia, es cuando existen procedimientos que inducen al error. Esto puede ser típicamente cuando se cambian las situaciones, las máquinas, pero no se cambian los procedimientos. Entonces, la gente sigue capacitada con un procedimiento anterior que, si se respeta, puede llegar a ocurrir un error, un accidente. Con respecto a capacitación, también es otro subíndice y se asigna también un valor del 1 al 4. Cuando 1 es cuando el personal está correctamente entrenado y capacitado y la capacitación es efectiva de un modo comprobado. Y en el peor de los niveles es 4, cuando el personal no ha sido entrenado o cuando la capacitación no es efectiva. Con respecto al comportamiento, este subíndice lo que mide en realidad es cuán vulnerable es la actividad o la situación al comportamiento humano. Hay actividades que no dependen de la pericia o del comportamiento humano la seguridad, mientras que en otras situaciones sí el comportamiento incide mucho en la tarea. Por ejemplo, si estamos hablando de manejar un vehículo, un camión o un autoelevador, lógicamente que el comportamiento del individuo incide considerablemente en la tarea, porque un error del individuo va a hacer que la tarea, que el vehículo en particular, choque o se desvíe o lo que sea. Con estos 4 subíndices se construye, se obtiene el valor de probabilidad. En este ejemplo, la propuesta es que el valor de probabilidad sea una función lógica, en el cual, si la infraestructura
genera una probabilidad muy baja, es decir, un número que sea 1 o 2, ese va a ser el valor de probabilidad que se asigne al riesgo en que estamos evaluando. Esto se fundamenta básicamente en decir que cuando yo tengo una probabilidad tan baja porque la infraestructura está generando las condiciones adecuadas, deja de ser relevante para determinar la probabilidad el resto de los subíndices. Si tengo una infraestructura tan buena que me evita que una persona inadvertida sufra un accidente, ya no es tan importante si contamos con capacitación, procedimientos o digamos, el comportamiento por definición no afecta. Cuando la infraestructura tiene un valor de 3 o 4, la probabilidad pasa a ser un promedio ponderado de los 4 subíndices. Promedio ponderado donde la infraestructura tiene un peso del 30% y el promedio de los otros 3 pesa un 70%. De este modo es que ante actividades como las que decíamos, por ejemplo el manejo de un autoelevador o de un camión, nos vamos a encontrar en el mejor de los casos con un riesgo moderado. Esto es, que la capacitación en los procedimientos no logran bajar el riesgo hasta convertirlo en un riesgo bajo, ¿sí? Porque la actividad es justamente de una naturaleza tal que la infraestructura no puede asegurar que no van a ocurrir riesgos y estamos dependiendo de otros factores que son un tanto más endebles. No obstante, esta situación, si yo tengo una infraestructura que no asegura la inexistencia, la baja probabilidad del riesgo, pero tengo una buena capacitación, buenos procedimientos y un comportamiento de acuerdo a la capacitación y procedimiento, aun cuando sea muy vulnerable, nos vamos a encontrar con niveles de riesgo moderados que hacen que la actividad sea posible, ¿sí? Vamos a estar en un nivel de riesgo aceptable. Si con la misma infraestructura no contamos con procedimientos y no contamos con capacitación, y seguramente el nivel de riesgo nos va a dar fuera de lo tolerable. En definitiva, con estos 4 subíndices que se pueden evaluar objetivamente, infraestructura, procedimiento, capacitación y comportamental, en una escala del 1 al 4, y generando con esta regla el promedio ponderado o la decisión adecuada, obtenemos una escala de probabilidad y un encuadre en la probabilidad de un modo un tanto más certero seguramente que una estimación ad hoc que pueda hacer alguien con toda la expertise que pudiera tener. Las evaluaciones de riesgo van a parar a una herramienta muy conocida y difundida que es lo que se denomina matriz de riesgos. Se denomina matriz porque en general recurrimos a una planilla en la cual se van asignando los valores de riesgos para cada una de las actividades y situaciones de la organización. Aquí estamos viendo un ejemplo conceptual muy reducido, pero que sirve para ilustrar esto que estamos mencionando. En este ejemplo de matriz de riesgo, cada renglón corresponde a una actividad. Entonces, tiene 3 grandes grupos de columna. Uno es la identificación, otro la valoración y otro el control. De izquierda a derecha, identificación, lo primero que hacemos es identificar el área o sector, luego identificamos cuál es la tarea, identificamos cuál es el peligro que vamos a evaluar y cuál es el riesgo que vamos a evaluar. En este caso estamos identificando para el taller de mantenimiento y la tarea de soldadura eléctrica, el peligro existente es la electricidad y el riesgo que vamos a estar evaluando es la electrocución. Fijémonos que para el mismo peligro, electricidad, podría existir otro riesgo y lo pondríamos en un renglón distinto. Por ejemplo, podría existir para la electricidad el riesgo de quemadura y podría existir también el riesgo de explosión, por ejemplo, o de incendio, dependiendo del sector, etc. ¿Sí? En general es conveniente
estos riesgos, aun cuando sea de muy baja probabilidad y baja gravedad, evaluarlos para que quede claro que no se han pasado desapercibidos, sino que en las condiciones existentes simplemente son riesgos bajos. Bien, sigamos con nuestro ejemplo. Entonces, identificamos. Ahora pasamos a la parte de valoración. Asignamos un valor de probabilidad en función de la evaluación, que puede ser utilizando el método mencionado antes con subíndices, y asignamos un valor de gravedad. En este caso estamos diciendo que la probabilidad es baja porque seguramente la infraestructura es la adecuada y genera esa probabilidad baja, mientras que la gravedad es alta, ya que sabemos que una electrocución puede llegar a causar la muerte, ¿sí? El valor de riesgo en este caso es un valor que da el número 20 y deberíamos buscar en nuestra escala de riesgo para ver cuál es el concepto y cuál es la indicación que corresponde a ese valor de riesgo. En el grupo de control, lo que uno hace es colocar las medidas de control del riesgo. En este caso hemos mencionado uso de elementos de protección personal, revisión mensual de mantenimiento, check antes de comenzar la tarea y restringir solo a personal capacitado. Estas medidas de control son las medidas de control existentes que dan fundamento a la probabilidad y la gravedad indicadas. Este es un ejemplo, podríamos agregar las medidas existentes en cuanto a infraestructura también. Acá hemos optado por aquellas que tienen que ver más con el proceso. Este tipo de matrices a veces se extienden un poco más, indicando cuáles son las medidas de control que no están existentes, pero que son sugeridas. Esto es en el caso que el nivel de riesgo sea inaceptable. En algunos casos se usa esta misma herramienta, en otros casos se usa una herramienta complementaria tipo plan de acción para los riesgos inaceptables. Una vez que esas medidas del plan de acción sean ejecutadas, lo que corresponde es volver a evaluar el riesgo para esta situación o actividad. Además del método que acabamos de revisar, existen otro tipo de métodos mucho más específicos para algunas industrias o algunas situaciones que se han desarrollado específicamente para atender esas situaciones. En general son métodos bastante más complejos. Vamos a mencionar solamente el método denominado HACCP, ¿sí? Que es riesgos operativos, que es un método que se basa en hacer un análisis operativo de una situación. Esto es muy aplicable a situaciones donde hay fluidos o elementos muy complejos y se esté evaluando el riesgo de un sistema complejo. Y una de las características de este método es el de tener algunas palabras claves o disparadores que nos van ayudando a pensar en qué es lo que puede estar fallando en cada caso. Se pueden aplicar algunas herramientas que se usan para analizar accidentes, también para analizar riesgos, como una espina de pescado o como un árbol de fallas, pero estamos hablando básicamente de métodos que sirven para identificar riesgos y para identificar peligros. Luego la valoración ya requiere de algún tema que en general tiene que ver con esto de probabilidad y gravedad, pero estos métodos complejos suelen ayudar también a determinar cuál es el evento que puede ocurrir, con lo cual estamos ayudando a determinar cuál es la gravedad esperada, y algunos ayudan también a determinar probabilidad, o otros simplemente identifican. Mencionemos también que existe normativa con respecto a la seguridad de los procesos. Para atender este tipo de requerimientos hace falta ya tener una especialización técnica, son métodos bastante, o normativas bastante directivas. Vamos a mencionar muy rápidamente algo al respecto más adelante.